tragedia estaría respondiendo a aquello que se postula como verdadero testigo de la creencia religiosa. Es decir, el coro es lo más inmediato al culto y a las fiestas rituales paganas que se hacían las mistéricas, como también encontramos en el texto de Friedrich Schelling, Las divinidades de Samotracia, donde se habla del culto a los cabiros. Es decir, había una religión oficial y las religiones mistéricas, a las cuales solamente algunos tenían acceso, y estos tenían acceso porque llevaban a cabo distintos rituales de iniciación. El mito en tal caso no sería más que poesía y un componente tardío que se suma a ese culto originario. El mito, según Manfred Frank, según el análisis que realiza Frank, sería posterior al culto. Es decir, antes ese culto era solamente música, danza, justamente extático, con relación al vino y todo ese movimiento orgiástico, pero que el mito, es decir, la palabra, el logos, que también vendría después, son posteriores, se van añadiendo después. Estas relaciones también entre mito y culto aparecen bastante en Opa und Drama. Hay una fuerte influencia de Richard Wagner de ópera y drama que fue escrito en 1850-1851. Entonces, la cultura es consecuencia del triunfo del mito. Un pueblo se arraiga y funda su esencia en un mito ligado a lo divino para garantizar el orden y el sentido de pertenencia. Los pueblos tienen esta relación con los mitos porque ponen en figuras divinas o en divinidades valores y ciertos fundamentos que el hombre no puede de alguna forma cuestionar porque son esas divinidades. Entonces esos valores metafísicos están ahí porque están, se instalan como verdades, se instalan como leyes, como reglas y normas absolutas. Entonces mantienen el orden y reconfiguran el sinsentido de la comunidad. En todo caso, si hubiera un tambalearse del sentido de los valores establecidos, los poetas lo que deben hacer es intervenir y reinterpretar el mito. Esto ya creo que lo había mencionado en alguna otra ocasión, que el mito gaucho de Carlos Astrada, filósofo argentino, aparece esta idea justamente de el gaucho con la pampa y su relación con esa nada de la pampa, con ese nihilismo, y lo que está pensando también es buscar figuras políticas, figuras históricas y reinventar ese mito para establecer y orientar al pueblo argentino en su quehacer, en su despliegue y en su desarrollo histórico. La reinterpretación del mito actúa como un ejercicio de autocomprensión y reflexión en el que el sujeto logra hacerse consciente y conectarse consigo mismo y con sus posibilidades. Con la reinterpretación del mito que produce y que realiza el poeta, las demás personas pueden comprender mejor y de alguna forma identificarse con ese mito y poder reflexionar a partir de él. Que en el Anillo del Nibelungo, por ejemplo, donde se toma el cantar de los Nibelungos y ciertos mitos y cuentos que fueron reunidos por los hermanos Grimm con la idea de reunificar la nación alemana o de darle identidad a la nación alemana, detrás de todos esos dioses, la figura de los héroes y demás, y al igual que sucedía con la tragedia griega, hay una intencionalidad política. En ello se basa la acción del genio en encauzar el mito e insertarlo en el pueblo por medio de la creación artística. El genio lo que tiene la posibilidad, y esto también ya estaba en Kant algo similar, que es la idea de la percepción y de la intuición de una mayor sensibilidad y conexión con la naturaleza, que es lo que se rompió con la modernidad, con la racionalidad socrática, eso histórico, lo sensible, la animalidad del hombre, las pulsiones y la fuerza, es lo que de alguna forma tiene todavía despierto el genio y puede conectarse con eso, con esa naturaleza, la puede reinterpretar y la puede crear a partir de una obra de arte, poder conducir a todos aquellos que no tienen esa posibilidad de acceso por medio de una obra de arte, reunirlos de vuelta en una comunidad y mostrarles cuál es el sentido. La opción de Nietzsche al ideal de belleza propuesto por el clasicismo alemán se inscribe en la tradición romántica y en algunas otras investigaciones de la filología clásica antigua. Aunque inmerso en sus estudios sobre Dioniso, Nietzsche no entra en la clasificación de romántico. ¿Por qué no entra Nietzsche en la clasificación de romántico? Si bien fue un gran lector de Hölderlin en su adolescencia,
referencia. Se sabe que Nietzsche leyó de la biblioteca los libros de Friedrich Kreutzer y que hay citas que son muy similares de Nietzsche en El nacimiento de la tragedia con respecto a algunos escritos de filosofía de la revelación y filosofía de la mitología de Schelling. No es romántico en el sentido que los románticos proponen por medio de esta remitologización o remitología, proyecto de mitología, que el Dios venidero va a ser como una suerte de segunda venida de Cristo, y obviamente Nietzsche va a escribir el anticristo y Dioniso frente al crucificado. Entonces, justamente si en algo se va a despegar Nietzsche de la corriente romántica, es esta idea de cristiandad. En Hölderlin la interpretación sobre Dionisos trasciende el marco del clasicismo literario, pero la interpretación de Nietzsche remite al dios romántico, dado que fue el romanticismo la primera corriente que sacó a la luz el sustrato oscuro de una antigüedad no clasicista, no olímpica y no homérica. ¿Qué quiere decir esto? La escuela de filología clásica de la que viene formado Nietzsche, que es la escuela de Rilke y Winckelmann, como bien mencionábamos al principio, es una escuela filológica que se centra básicamente en la idea de una serenidad griega. La palabra en alemán es Heiterkeit. Esta serenidad griega tiene que ver con la Grecia clásica, mitológica, fundada a partir del arte apolíneo, del arte de la bella forma, del arte que tiene, digamos, sus límites establecidos, que tiene sus figuras dadas, que aparece con la idea de la luz. Y Hölderlin, sobre todo en Pan y Vino y otros escritos también, va a empezar a indagar sobre un trasfondo oscuro. ¿Qué hay detrás de ese velo de Maya? Si se quiere utilizar el término schopenhaueriano, ¿qué hay detrás de ese velo, de esa luz que impone todo el tiempo y con la que insiste Apolo? Hay entonces un trasfondo que es no clásico, no olímpico y no homérico. Y tiene que ver que si hay mitología, porque hay religiones paganas o hay rituales en honor a Dioniso, que no son reconocidos como oficiales. El romántico Friedrich Kreutzer es quien comienza a prever, al igual que Schlegel, una base oscura en la cultura griega, en la que el culto constituye ese subsuelo caótico, y esta idea de subsuelo va a hacer mención también al subsuelo de Dostoyevsky, que va a aparecer también en el prólogo de Aurora, como estos subterráneos, ¿no? Memoria del subsuelo. Nietzsche va a insistir mucho también en la idea de no hay que elevarse, sino, ojo, hay que estar mejor, estar pegado a la tierra, analizar, ver qué hay en nuestros pies, en esos pies danzarines. Como consecuencia está también el intento de articular y serenar el caos. La idea de que si Nietzsche es un lector inconfeso o no de Schelling es tema de otra discusión, es para otro video, pero lo que puedo anticipar acá es que hubo un intermediario entre Schelling y Nietzsche, Jakob Pachhofen, quien fue discípulo de Schelling y fue uno de los colegas más próximos de Nietzsche en la Universidad de Basilea. Ahora bien, ¿por qué habría que insistir en todo caso en esta relación de Nietzsche con Schelling? O porque a mí me parece importante y me llama la atención. Está bien, Nietzsche Schelling, en las edades del mundo analiza sobre el tiempo, antes que Heidegger incluso. Piensa el tiempo y aparecen también estos recursos de pensar el tiempo en relación a la mitología. Y es uno de los primeros en leer a Kreutzer y en separar todas las distintas figuras que hubo o que se conocían sobre Dioniso y que van a aparecer nuevamente citadas en El nacimiento de la tragedia, aunque sin que Nietzsche cite a Schelling. La primera figura es la de Zagreo, que es conocido como el cazador o atrapador de animales. La segunda forma es la de Baco, que es la que más se suele asociar a Nietzsche, pero Nietzsche no se queda únicamente con esta figura. Baco emigra a tierras extrañas como el dios libre y dios del vino. En esta relación con el vino sería por lo cual se resalta, y lo orgiástico sería por lo cual se lo resalta más en este día nietzscheana de lo dionisiaco. Pero algunos especialistas como Walter Otto y Kerenci indican que el vino podría ser un elemento tardío del culto a Dioniso. Ojo, finalmente se retorna al inicio como un nuevo comienzo. Dioniso adquiere el nombre de Iaco o Iacos, el Dioniso ateniense, niño divino. Como totalidad o unidad, Dionisos es una
fuerza orgánica, instintiva y afirmativa que exalta el ansia de vivir. No se queda solamente en un movimiento, en una triada en la que es Sagreo, Baco y Iaco, sino que Dioniso sería como una cuarta figura en la que se daría esta unidad. Y dependiendo la situación epocal, se revelaría algunas de estas tres figuras dentro de lo que es Dioniso. Lo terrible del juego trágico es que necesita una justificación estética para afirmar la vida y desarrollar la cultura. El mundo por sí solo no se justifica, en él hay únicamente guerra, caos, dolor, muerte y sufrimiento, entonces para justificar el mundo necesitamos del arte. Dioniso es interpretado por Apolo. Eso caótico necesita de alguna forma tomar imagen. Apolo lleva imagen a Dioniso, hace al mundo soportable. Por este motivo es esencial la tarea del arte, y sobre todo la música. El arte es el espejo en el que se transfigura la vida. ¿Por qué el músico? Y en esto hay que hacer hincapié en ópera y drama de Wagner, y dice justamente en la composición operística al artista que se le reclamaba o que se le exigía reunificar a las demás ramas del arte y llevarlos a una composición operística, era el músico. ¿Y por qué el músico? ¿Qué tipo de sensibilidad tiene el músico? ¿Qué capta el músico que los demás artistas no? Que se le exigía a él ser el compositor total de la obra. Es una pregunta que me queda ahí pendiente. El genio, que surge gracias al sacrificio de la mayoría, da sentido a la cultura. De esta manera el resto se beneficia de su producción. Se trata de una dependencia mutua. El concepto de genio es, como para dar una posible definición, según Fink, una prefiguración del superhombre. Y esto lo mencionábamos anteriormente cuando hablamos de genio, espíritu libre y superhombre como salto cualitativo. ¿Qué es superhombre? Bueno, habría que dedicarse a todo otro video para explicar eso. No se trata de un hombre afortunado, de una forma suprema, sino de un hombre que posee una misión cósmica. Esa misión constituye un destino. El genio no es alguien afortunado, porque el genio es el que más sufre. Y hay que pensar en esta frase de Keomo que Nietzsche resalta esta idea de cuánta verdad osa, cuánta verdad soporta un espíritu. Y el que más condenado está a sufrir es el genio. ¿Por qué? Porque es el que más percibe. El que más percibe ese dolor del mundo. Entonces, el genio en su tarea, o sea, cumple la función de medium, es el gran artista creador, pero a la vez es el que más padece. La grandeza del genio consiste en ser instrumento del fondo creador de la vida, que refleja su esencia por medio de la creación artística. Por eso hablábamos de genio como medium. El genio está al servicio de la verdad dionisíaca y para ello abierto a la intuición trágica. Hay una heroización del genio y bueno, en algún punto sí, el héroe trágico, como pensar en Edipo, es el que encuentra que hay un problema, percibe ese problema y empieza la búsqueda de él. Y mientras más se mete en esa búsqueda, es la jamartía del héroe, en la que se va introduciendo cada vez más en su propia destrucción. Entonces, hay algo de eso con el genio. El papel del genio y sus logros se miden frente al tiempo y la historicidad de la cultura. El genio quizás no sea reconocido en su momento histórico, en su época, en su actualidad, pero sí con el proceso del tiempo, con lo que logra con su arte, tendría como ese reconocimiento, si se quiere, o los frutos, mejor dicho, los frutos del genio afloran en la medida que su época se supera. Que el espíritu de la época se supera a sí mismo. La medida o el valor con el que Nietzsche confronta la cultura de su época, al menos en el nacimiento de la tragedia, confronta la cultura de su época en 1872 con la Grecia clásica, la Grecia del siglo V a.C. Y lo que rescata también es que estos griegos tenían una idea de acceso a lo uno primordial, concepto que utiliza para pensar a modo de hipótesis especulativa un origen y un sentido unificados de todos los procesos de producción de formas, tanto formas naturales, estéticas, sociales, políticas, intelectuales. Este uno primordial, Uaine, es el concepto que entendemos remite al originario, a histórico del espíritu, en el que Nietzsche hace hincapié como fundamento metafísico de la esencia del mundo o de la vida misma. Vida, por lo tanto, hay que comprenderlo también bajo el concepto de physis,
de física griega que tanto retoma Heidegger, sobre todo en Introducción a la Metafísica, como ese florecer, ese ocultamiento y desocultamiento del ser, pero con la idea del brotar y del dar, de la donación, del ser del mundo. ¿Qué quiere decir? Que ese brotar también incluye dentro de la fuerza vital misma su propia destrucción y su vuelta, su retorno a la unidad. Concibe donde hay vida también hay muerte. El retorno a lo anhelado es guiado por el genio que sintetiza las fuerzas apolíneas y dionisíacas, dado que por medio de su arte convierte lo esotérico de la naturaleza en una verdad exotérica y revelada, es decir, esa conexión que tiene como medium aquellos secretos ocultos de la naturaleza. El genio por medio de su arte los expone y los hace inteligibles para las demás personas. Hace que los demás puedan captar también esos secretos. Los hace posible de ser comunicables a su comunidad. Pero Nietzsche se encuentra en camino a descubrir que la unidad de lo uno primordial de ese Aua Eine es una etapa o momento más del proceso, es decir, el retorno a la unidad no implica la finalidad del movimiento ni tampoco una instancia superior, sino un estadio distinto del mismo Dionisos. Acá mencionamos de vuelta que Schelling, cuando habla de culto a los cabiros, no queda únicamente en las tres primeras formas, sino que siempre hay una cuarta y va no en forma dialéctica como tesis, antítesis y síntesis, sino conforme a grados de elevación al secreto, a la esencia del mundo. El genio genera entonces una tensión entre el misterio, culto secreto, y la religión revelada, que es la mitología. La manifestación del oculto muestra que lo apolíneo no limita lo dionisíaco, sino que Apolo se reduce a servir a Dioniso. Si bien Apolo habla el lenguaje de Dionisos y Dionisos habla el lenguaje de Dioniso, lo que hay es siempre una servidumbre, si se quiere, un servir exactamente de Apolo a la fuerza dionisíaca, que es un impulso mucho más profundo, mucho mayor, mucho más fuerte. Pero también en esa fuerza termina siendo destructiva y caótica. Es esa libertad que, si no se autoimpone límites, se autodestruye y no sirve entonces para vivir. Entonces Apolo lo que hace es contener a Dioniso y encauzarlo. El genio artista solo accede por iniciación o don natural, mientras que su comunidad debe sacrificarse por él y optar por una existencia estética, y quedar a la espera de lo revelado por la intervención artística del genio. Por tanto, y para finalizar, la obra de arte trágica se asemeja a una llave de acceso a la visión dionisíaca del mundo. Bueno, hasta aquí entonces hemos abordado la relación de Nietzsche y el genio dionisíaco, el concepto de genio de Nietzsche y lo dionisíaco en torno al romanticismo. Y sin más les agradezco, espero que les haya gustado, que se suscriban, que dejen sus comentarios, sus dudas, sus consultas, temas sobre el que quieran exponer acá, por favor déjenlo. Y les agradezco, espero que sigan la página, estamos en Facebook, Instagram y YouTube, así que sin más les envío mis saludos y que tengan una muy buena semana. Hasta luego.